¿Cómo andan? Ahí se cortó con lo de la grabación, pero ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Lamento bueno, se nos cruzó lo del partido, así que seguramente que hay mucha gente que hubiera querido estar, que no va a estar porque está con la cabeza en otro lado. Pero bueno, más que nada está bueno esto de esta iniciativa que tuvieron en sus orígenes Cristina y Hugo, de armar estos encuentros, porque la verdad que están muy buenos para aprender, nos sirven a todos, nos suman, y de paso aprovechar para hacer los cierres con algunas de capacitación. Así que bueno, creo que fue divertido, por eso un poco largo a veces, pero creo que es divertido, es interesante y suma un montón para que cada uno de nosotros podamos jugar mejor en nuestros clubes, ¿no? Y lo que estaría bueno es que esto los pinche a los demás a también tratar de hacerlo, no solamente por el premio, porque el premio es una circunstancia, pero sería importante poder hacerlo para que todos sepamos un poco más de reglas, ¿no? Porque todos los que jugamos vemos que día a día en la cancha hay, primero que hay cada vez más handicaps, que eso es una realidad de la Argentina post pandemia, y después que vemos todo lo que jugamos que hay errores y a veces errores importantes, y bueno, estaría bueno que todos juguemos con el mismo nivel de regla, digamos, ¿no? Así que bueno, los dejo en manos de Cristina y de Huguito, y espero que lo hayan disfrutado y que terminen de disfrutar esta parte. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Díganme si ahí se ve bien. Sí, ahí se ve. Quiero ver si... A ver, un segundo. Porque ahí yo ya los pierdo a ustedes, así que, bueno, me van diciendo si se ve la pantalla completa. Bueno. ¿Ahí se ve mejor completo? Sí, se ve bien. Perfecto. Voy siguiendo omitiendo gente. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos. Gracias por participar en este desafío, este torneo virtual que lo denominamos así. Ya pasamos la etapa esta que era la introducción. Vamos a contarle un poco algunas características de lo que nos dejó este desafío. Y después vamos a analizar las principales preguntas que son las que más dificultades trajeron, aquellas que no llegaron al 50% de respuestas correctas o que estuvieron ahí muy cerquita del 50%. Vamos a dejar un espacio para que en cada una de esas preguntas y al final abrirlo a más consultas y vamos a finalizar con un leaderboard de resultados individuales, damas, caballeros y también el de clubes en general. Para comenzar estos pequeños datitos, ¿no? 128 jugadores y 20 clubes participaron. La verdad que es un lindo número, pensábamos llegar a 100, lo superamos. Sabemos que a lo mejor fue un poquito largo la cantidad de preguntas, pero bueno, hay entusiasmo, así que después vamos a ir charlando a ver cómo lo vemos. ¿Sí? Un lindo mensajito a las damas, capaz que es proporcional la cantidad de jugadores, pero fueron 24 mujeres y 104 caballeros. Y el club con más representantes, creo que acá hay alguien que los ha motivado de manera directa, Cristina, por el Jockey Club de Santa Fe. Y queríamos también ahí mencionar una mención especial a los dos que primero se animaron a participar. En damas fue Annie Berger del Country Golf y en caballeros fue Tomás Marchetti del Club Atlético Trebolense. Así que bueno, ahora sí los dejo en manos de los especialistas del tema o quienes nos van a conducir en esta charla. Y antes de pasar a la pregunta así, que le voy a dejar que la lean, quería preguntarles si ven bien ahí donde dice todo el enunciado y la respuesta abajo. Pablo, eso te iba a decir, no se ve la pantalla completa, se ve Bien, la eso no presentación, pero adentro. Quizás lo tenés que Perfecto. llevar un poco a la izquierda y hacia arriba. Perfecto, un segundo. ¿No te deja presentar directamente y que salga todo junto? ¿Todo en la pantalla? A ver, vamos a hacer un segundo. Acá
Acá me falta Hola, Mari. ¿cómo les va? ¿Qué tal, Hola. David? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo andan? Bueno. ¿Ahí se ve bien o no? ¿Mejor? Sí, sí. Alejala, si la podés, alejar un poquito Ahí más. está. Ahí está bien. Bueno, Bárbaro. Bueno, entonces sí. Cris, los dejo en tus manos. listo. Antes de comenzar a hablar sobre la pregunta, gracias de nuevo a todos los participantes, porque esto también era el cierre de esta actividad y era importante. Bueno, esta pregunta la leemos: un jugador dropea una bola correctamente en el área de alivio al tener que dropear bajo una regla. La bola golpea el terreno en primer lugar, pero luego accidentalmente golpea su pie antes de quedar en reposo en el área de alivio. El jugador debe dropear la bola de nuevo. Esta pregunta tuvo un 39% solamente de respuestas correctas, y la respuesta es falso, por supuesto. Para aclararla, voy a retrotraerme un poquito a cuál es la forma correcta de dropear. Una bola está dropeada correctamente cuando se cumplen 3 requisitos. Uno es que dropee el jugador, no puede dropear el caddy ni ninguna otra persona, con la excepción que cuando se juega con un bando, cualquiera de los compañeros puede dropear la bola. El segundo requisito es que la bola debe ser dropeada hacia abajo, de modo que caiga naturalmente y en el área de alivio. Y es acá donde puede haber suscitado la confusión. La bola tiene que caer sin que el jugador la arroje, la gire, la haga rodar o cualquier movimiento que pueda afectar donde pueda quedar en reposo, y tiene que golpear directamente el área de alivio antes de golpear al jugador al equipamiento. Eso sí es un requisito, antes. Por último, la aclaración es: si la bola, después de golpear el suelo, accidentalmente golpea al jugador o al equipamiento o a cualquier otra cosa como una influencia externa, pero queda dentro del área de alivio, la bola está dropeada correctamente y no hay que dropear por segunda vez, ni ese dropeo no cuenta, digamos. Es un dropeo correcto siempre que después de tocar el suelo golpee otra cosa accidentalmente. Recalco esto de accidentalmente, que acá está en la pregunta, porque nada que sea deliberado después del toque del área de alivio, después que tocó el área de alivio, permitiría obviamente que este dropeo sea correcto, ¿no? Tiene que ser accidental, pero si después que golpea el suelo es desviada por cualquier otra cosa de manera accidental, esa bola está en juego siempre que esté dentro del área de alivio. Eso es importante porque no hay que instintivamente ir a levantar esa bola porque fue desviada por algo. Recuerden, antes de tocar el suelo no puede ser desviada por nada. Después de tocar el suelo, si es accidental, no hay ningún tipo de problemas. Está en juego mientras esté dentro del área de alivio. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Sigo yo. Esta pregunta del hoyo 4, el cuarto golpe, la vamos a leer. Al tomar alivio bajo una regla que requiere dropar, la bola debe ser dropeada o dropada desde la altura de la rodilla, con el brazo extendido completamente y separado del cuerpo. Esta afirmación, así como está enunciada, es incorrecta y la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque las reglas nos dice de que cuando vamos a dropear una bola, debemos hacerlo desde la altura de la rodilla. No nos pide la regla que lo hagamos con el brazo extendido completamente y separado del cuerpo. Seguramente viene la confusión por las reglas del pasado, donde las reglas nos decía que una bola debía ser dropeada desde la altura del hombro con el brazo extendido y separado del cuerpo. En esta nueva versión de las reglas, lo que nos pide es que dropeemos desde la altura de la rodilla. Y también la regla nos dice de que la altura de la rodilla es la altura cuando un jugador está de pie. Y también la regla nos dice de que no hace falta que el jugador está de pie para dropear. Es importante de que hablemos sobre esta pregunta, porque vale la pena aclarar lo siguiente. Ahí vemos la imagen de Jambó,
que está soltando la bola, como explicó Cristina anteriormente, la bola debe ser, debemos soltarla con la mano sin producir ningún efecto, ni ninguna cosa rara como para que la bola vaya a reposar en un lugar en especial. Debemos soltarla, la bola debe caer por su propio peso, y debemos hacerlo desde la altura de la rodilla. Y la altura de la rodilla no es la misma para todos los jugadores. Por ejemplo, mi altura de la rodilla cuando estoy de pie mide unos 50 centímetros. Para otros jugadores será un poco más y para otros un poco menos. Y también la regla nos dice de que no hace falta que estemos de pie para dropear la bola, con tal de que nuestra mano esté a unos 50 centímetros del piso. Esto quiere decir que podemos estar arrodillados o en alguna otra posición, y también podemos de esa manera largar la bola desde la altura de 50 centímetros y lo estaríamos haciendo de manera correcta. Así que esta expresión de la pregunta, una parte sí es correcta, donde dice que debe ser dropeada desde la altura de la rodilla, pero el concepto de brazo extendido completamente y separado del cuerpo no es correcto. Y es interesante que lo aclaremos porque hay bastante dudas a la hora de dropear. Muchos piensan de que el jugador tiene que estar de pie y que no podemos estar arrodillados y demás. ¿Hay alguna duda en relación a esta pregunta? No. Bien, pasemos a la próxima. En Foursome Match Play, juego por hoyos, cada jugador juega su propia bola. Tuvo una dificultad importante porque solo el 57% contestó correctamente que esto es falso. El Foursome es una modalidad donde dos compañeros compiten como un bando jugando una única bola. Ahí estaba la pequeña trampita, no que cada jugador juega su propia bola, sino que hay una bola que es utilizada por el bando y se hacen golpes alternados. Probablemente otro motivo de confusión haya sido el agregarle match play. Claro. La modalidad de Foursome se puede jugar match play, juego por hoyos, o se puede jugar juego por golpes. ¿Ah? Lo importante es que involucra a un bando de dos compañeros que juegan golpes alternados a la misma bola. No es habitual, porque creo que en nuestro país se juega juego por golpes muchísimo, y fourball, juego por golpes y match play. El Foursome no es tan habitual, pero es algo divertido, frustrante, dicen algunos, porque esto de alternar golpes y alternar las salidas, sobre todo en los hoyos, puede no ser tan satisfactorio como es el juego por golpes. Pero bueno, concretamente con la pregunta, ahí estaba la trampa. ¿Alguna duda? Bien. Bien. Bueno, hoyo 6, primer golpe. Voy a leer la pregunta, pero voy a correr, que no me deja leer. El margen frontal del área de salida está definido por la línea determinada por los puntos medios de dos marcas de salida colocadas por el comité. Bueno, ese concepto es equivocado, la respuesta es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque el área de salida tiene un tamaño que es el siguiente. La parte de adelante del área de salida es la línea frontal de las dos marcas, o sea, los puntos externos de las dos marcas, los puntos de adelante. El área de salida no está determinado por los puntos medios de las marcas que pone el comité. Ahí, como bien muestra el gráfico, el tamaño del rectángulo del área de salida está delimitado por lo siguiente. La línea frontal, teniendo en cuenta los puntos de adelante de las marcas, los laterales del área de salida está determinado por los puntos exteriores de las dos marcas que coloca el comité, y el largo de ese rectángulo es el largo del tamaño de dos palos. Y acá vale decir de que dependiendo qué jugador está compitiendo en esa vuelta,
puede cambiar el largo del área de salida. Porque cuando la definición de área de salida nos dice que el largo del rectángulo es el largo de 2 palos, hace referencia al largo de los 2 palos más largos que tengamos en la bolsa. Generalmente todos competimos con el dry, si bien los dry puede haber alguna pulgada de diferencia, son bastante parecidos, y el largo para todos va a ser el largo de 2 dry. Pero si da la casualidad de que hay un jugador que no tiene dry en su bolsa y tiene un hierro 3 o un hierro 4, el largo de esos 2 hierros va a ser el largo para él del área de salida. Por ahí pudieron equivocarse bastante por cómo estaba redactada la pregunta, donde dice que está determinado por los puntos medios, pero en realidad los puntos son los puntos delanteros o la línea frontal de las 2 marcas del área de salida. ¿Les quedó más o menos claro? Hugo, una pregunta tengo. Sí. Hugo, Leandro soy. ¿Qué tal, Leandro? Bien, Hugo, tengo una preguntita que no la encontré por ningún lado. Con respecto a las marcas de salida, ¿hay algún requisito en cuanto a la forma, el tamaño, por ejemplo? Bueno, todos tenemos, cuando preparamos un campo, cuando hacemos el setup de la cancha, cuando preparamos un campo para campeonato, todos tenemos un libro personal y particular para preparar las áreas de salidas y la ubicación de los hoyos. Pero hay algunas recomendaciones en la guía oficial, en las recomendaciones para el comité, donde, bueno, nos dicen de que debería tener un largo de 5 o 6 yardas, y por supuesto debería estar en un lugar plano, y que es muy importante que siempre tengamos en cuenta cuando colocamos marcas de salida que el espacio de 2 palos hacia atrás siga siendo plano y el jugador pueda pararse. Muchas veces vemos en algunos clubes que ponen las marcas de salida tan atrás que ya está la bajada de la loma del tee de salida y el jugador no tiene esos Hugo, 2 palos. Perdóname, Sí, te interrumpo. Yo me refería en cuanto al objeto físico de la marca de salida, no al área de salida. Con el elemento que elige el comité para marcar, no hay algo determinado, sí tenemos que saber que tienen que ser algunos elementos fijos y sólidos, con bordes... de un tamaño coherente, digamos, ¿no? Sí, que se vean, con bordes suficientemente planos y determinados, como para que si tenemos que en algún momento nosotros los árbitros medir, a ver si el jugador golpeó desde dentro del área de salida, tengamos líneas y bordes suficientemente claros como para tomar esa medida. A ver... Está bien. Sí, a eso me refería. No sería prudente que el comité plante 2 árboles, como para que esos 2 árboles marquen el tamaño del área de salida. Deberían ser objetos como los que vemos normalmente en los campos, cuadrados, redondos, pero con bordes definidos. Listo, Hugo, era esa la duda. Hugo, ya que estamos en este tema, y respecto del ancho, ¿hay alguna recomendación? Bueno, eso decía, yo que estoy acostumbrado a preparar normalmente las canchas para campeonato, para los torneos de la federación, y mi aprendizaje fue con la gente de la Asociación Argentina de Golf, con la gente de campeonato, específicamente Daniel Bisolín y Sergio Zapata. Ellos siempre nos enseñan de que el tamaño ideal para el ancho de un área de salida son entre 5 y 6 yardas, dependiendo del estado del tee, del estado del terreno, dependiendo si es un par 3 o un par 4 o un par 5, pero generalmente el ancho, yo y por lo que aprendí de la gente de campeonato de la Asociación Argentina de Golf, es entre 5 y 6 yardas. Gracias. De nada. ¿Seguimos? Bueno, seguimos entonces con la cuarta. ¿La cuarta estamos, sí? ¿O en grado de dificultad? Esta tuvo bastante dificultad, ya que solo el 44% contestó correctamente. En juego por golpes, un jugador es responsable de asegurarse que el número total, esa era la trampita, de golpes durante su vuelta,
anotado en su tarjeta de resultados o tarjeta de score es correcto. La obligación del jugador respecto de lo que debe entregar como información de una tarjeta de score no incluye el total, lo que nosotros decimos la suma. La obligación del jugador es asegurarse que esté el score correcto de cada uno de los hoyos jugados, el score correcto y en la casilla correspondiente. Las firmas de jugador y marcador y el handicap correcto. Aprovecho para aclarar que el handicap correcto, de acuerdo a lo que ha resuelto la Asociación Argentina de Golf, es el handicap index. El handicap index es, por el momento, hasta que no haya cambios, la obligación del jugador, que ese sea correcto. No importa si hay error en el handicap de juego, el handicap de juego sería responsabilidad del comité. Pero redondeando esta pregunta, las obligaciones del jugador, las repetimos, es el score de cada uno de los hoyos, firma de jugador y marcador y el handicap correcto. Solo en un eventual caso que haya habido más de un marcador, se requiere las firmas de ambos, es decir, cada marcador debe certificar el score o la parte de la vuelta donde actuó como marcador. Buena aclaración lo de la obligación del handicap index y no el handicap de juego. Si lo conocemos, no está de más, por supuesto. Por el momento, digo, porque esto podría en un futuro tener algún cambio, pero en este momento cada comité debería asumir esta responsabilidad de, digamos, hacer cumplir a cada jugador que presente una tarjeta de score este dato. Y recuerden que el jugador está descalificado si anota en su tarjeta de score un handicap mayor, pero que afecta el número de golpes que recibe. Si anota un handicap menor, no está descalificado y juega con ese handicap. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre esto? Yo sé que es una pregunta reiterada. Seguramente se han confundido con la palabra total o algo así, porque creo que todos sabemos que la suma de los scores no es obligación del jugador. Es más, podemos entregar una tarjeta sin que esté el resultado de la suma. Reforzando lo que dice Cristina, lo que obliga a la regla del jugador es score correcto en el casillero del hoyo que corresponde, de manera legible, y lo que mencionó Cristina, no la suma de los golpes de los 9 hoyos. Así, no hace falta ni que lo sumemos, ni que el resultado de esa suma sea correcto. Eventualmente, y se deduce de esto que estamos diciendo, tampoco es responsabilidad del jugador el score neto. Obviamente, si la suma no es su responsabilidad, la aplicación del handicap tampoco. Se puede incluso no estar o estar incorrecto tanto la suma como el score neto y el jugador no es descalificado. Solamente es descalificado si falta el score de alguno de los hoyos, si falta alguna firma o si falta el handicap o es mayor y afecta el número de golpes que el jugador recibe en esa vuelta. ¿Alguna pregunta? Saben cómo desmutearse, ¿no? Porque están todos muy callados. Ninguna pregunta. Están siendo muy claros. No, voy a agregar algo, que generalmente lo vemos cuando recepcionamos las tarjetas, y es bastante frecuente, de que cuando un jugador está en la competición y anota un score y se equivocan y empiezan a borrar y tachar y anotan al lado, vemos la costumbre de que el marcador hace una firma a esa corrección o ese numerito que puso al lado, pensando de que es un requisito de que el marker señale ese número elegible, tachado, y que firme al lado del número elegible que puso. Bueno, eso no es una exigencia de la regla, no está de más, pero nadie lo va a descalificar por tener el casillero tachado y el número correcto al lado. Solo alcanza y basta con la firma en la tarjeta de modo general. No hace falta firmar o lubricar cada vez que corregimos o no tenemos demasiado legible un score.
Y en la parte que Cristina menciona, que si por algún motivo un jugador durante la vuelta cambia de marcador, deben estar las dos firmas, no necesariamente en el pedazo de la tarjeta donde ese marcador hizo de marcador, sino al menos que estén las dos firmas en el lugar de firma de marcador. Otro error que suele suceder, Cristina, es que uno comience por el hoyo 9 la vuelta, y cuando va a anotar empieza a anotar desde el 1 y se da cuenta a mitad de trayecto. Eso tampoco es necesario, digamos, tachonear, digamos, simplemente aclarar, creo, ¿no? No, se puede, esa tarjeta sería válida si todos los scores de la ida fueron anotados en la vuelta y los de la vuelta en la de la ida. Esa tarjeta solamente sería válida si se tachan los números de los hoyos. O sea, sería válida cada score, pero hay que corregir, porque si en algún hoyo hay un score menor, acá es al revés que el handicap, si en algún hoyo que no coincida con la ida y con la vuelta hay un score menor, el jugador está descalificado, obviamente, si no registró el score correcto. Entonces, si no quiere rehacer los scores, pero igualmente tiene que tachar los números del 1 al 10 y cambiarlos, perdón, del 1 al 9 y cambiarlos por el 10 al 18, y con la vuelta lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Y Una otra pregunta. cosa para aclarar es que, vinculados a la tarjeta de score, veo muchos jugadores que se esfuerzan en borrar o tachar todas las anotaciones que hagan de referencia. Mientras esté el hoyo del jugador anotado correctamente, todas las otras anotaciones que haga el marcador no le interesan al comité. ¿Se entiende esto? No vamos a presentar una tarjeta que sea ilegible y que le cueste al comité entenderla, pero no es necesario tomarse una goma y borrar antes de entregar una tarjeta de score, ni tachar correctamente todo lo que el marcador generalmente anota como su propio score o su propio control. Al menos que hayan hecho alguna anotación dentro del casillero del hoyo, ese famoso 1 chiquitito, 2 chiquitito. La verdad que eso es una mala costumbre, no deberían hacerlo. El casillero del hoyo tiene que estar legible, limpio y solo con el número del score realizado correctamente en ese hoyo. Por eso, cuando hay tarjetas que a veces, por algún error del marcador y descuido del jugador en no controlar, sucede que el score total de la ida, por ejemplo, 40, se anota en el casillero del 9. Ese jugador no está descalificado, pero esa tarjeta vale como 40 golpes en el hoyo 9. Ha pasado. Se toma Una pregunta. Pasa muchas veces. Sí, Pablo. ¿Puedo, al finalizar las dos vueltas, y tengo una tarjeta con muchos tachones, muy desprolija, pasarla a una nueva en limpio, estando Bueno, completa, ¿cierto? Con firma del marcador y mi firma? O sea, pasarla en limpio, lo feo que hice la primera tarjeta original. ¿Se puede hacer eso? La respuesta es sí, pero hago algunas aclaraciones. Tengamos en cuenta que la tarjeta de score es un documento que entrega el comité al jugador y donde se anotan los scores del jugador en juego por golpes. Esta anotación la hace o la debería hacer el marcador hoyo a hoyo, luego debe controlar con el jugador, certificar la firma y entregarla sin demora al comité. Dadas las características del juego, puede suceder no solo lo que vos estás diciendo de tachar, equivocarse y demás, sino puede mojarse una tarjeta por la lluvia o puede perderse y a veces se torna imposible recuperarla. La posibilidad está, pero hay que tener en cuenta que es un documento y de alguna manera el jugador la reemplaza por una limpia, pero la completa. Por ejemplo, con un dato como el nombre. Si la tarjeta original que entregó el comité tenía el nombre del jugador, el jugador debería, además de anotar todos estos requisitos, su nombre, porque si no el comité no tiene cómo saber de quién es esa tarjeta. Esto no significa rajatabla que un jugador que entrega una tarjeta sin nombre está descalificado, ¿no? Pero podría ser si el comité no logra identificar a ese jugador.
Siguiendo con el concepto que menciona Gracias. Cristina, siguiendo un poco con el concepto que menciona Cristina, que la tarjeta de score es un documento que entrega el comité al jugador, esto tiene el valor de que el jugador necesariamente tiene que devolver ese documento o tiene que devolver esa tarjeta de score al comité, así no haya terminado la vuelta. Esto lo queremos decir porque parece ser de que el jugador siente que la tarjeta de score no es más que un papel y que él es dueño de hacer lo que se le plazca. La puede no presentar, dejar en la bolsa, romper, tirar un cesto de basura, y eso no es la conducta que esperamos de un jugador. Como bien mencionaba Cristina, las reglas le dan un valor de documento, que entrega el comité al jugador. El comité espera que el jugador devuelva esa documentación, así no haya terminado la vuelta. Porque desde ahí, desde ese documento, el comité y la gente que organiza, y el club, recoge un montón de datos necesarios para corregir, para modificar, y no libremente el comité espera que un jugador la tire al cesto de basura, la deje en su bolsa o la descarte. Así que un poco más de responsabilidad con ese comité, con ese documento que menciona Cristina. Perdón, una preguntita, Hugo o Cristina. En el Sí. caso de la incorporación del handicap, siempre es responsabilidad del jugador, aunque a veces venga preimpresa por el torneo organizador, a veces viene ya determinada. Yo la verdad nunca me tomo el trabajo de ir previamente de jugar, mirar mi handicap, a ver, uno siempre confía que en el club lo van a colocar Bueno, correctamente. qué pregunta más sensible y justamente donde hay muchos errores. Para las reglas actuales, lo aclaro, las actuales, y nos guste o no, el hándicap correcto, que en este momento, por decisión de la Asociación Argentina de Golf, es el índice, sigue siendo responsabilidad del jugador. De alguna manera, el hecho de que los comités, por cortesía, entreguen una tarjeta donde ya consta el hándicap o índice o el de juego, no elimina esta responsabilidad que está en las reglas. Y digo, nos guste o no, porque sí, yo creo que en un mundo tan informatizado como este, no sé si debería ser la responsabilidad del jugador, pero así es. Y tengan en cuenta que las reglas se aplican en todo el mundo, en lugares con mucha, digamos, con una internet de banda ancha o no tanto. Y con el actual sistema mundial de handicap, en este momento, en este país, se están modificando todos los jueves, pero la idea es que se modifique diariamente. Entonces, vamos a tener que recurrir a consultar el handicap cada vez que juguemos. Qué lindo servicio Hay, para la no federación. solo es la página de la AG, en este momento se está poniendo en funcionamiento una aplicación de la Asociación Argentina de Golf, donde va a estar este dato y que tiene aparentemente mejor funcionamiento que la previa. Veremos a medida que pasan los días, los meses y los años, si esto es así realmente. Pero no hay vuelta, la obligación de presentar el handicap index correcto es del jugador. Incluso hay interpretaciones donde dice que si el comité se equivoca por algún motivo, el jugador sigue teniendo la responsabilidad. Así que no olvidemos de un segundito más para controlar eso. Y entre tantas cosas que miramos antes de ir a jugar, como el clima, para ver qué ropa nos ponemos y ese tipo de cosas, demos una revisadita sobre el handicap index de ese día. Bien, gracias. Muy bien. Cristina, yo Bueno. tengo una pregunta sobre eso. Sí. Porque lo general cuando uno juega en la tarjeta, está el índice, que bueno, uno tendrá que controlar que esté bien o esté mal, pero aparte en la tarjeta a veces nos ponen el handicap que nos corresponde a la cancha. Y ese ya lo determina el club en función del índice. Ahí Sí. tendríamos que hablar y decir que el índice está mal para que corrijan el handicap que aparece en la tarjeta para la cancha.
Por supuesto, por supuesto. El hándicap que normalmente te sale preimpreso por cortesía del comité es el de juego, no es el de campo. El hándicap de campo es un hándicap intermedio entre el index y el de juego que tiene 7 decimales. Así que si no ves los 7 decimales es porque es el final, el de juego, el que te corresponde, que es un número redondeado. Pero obviamente, y está muy buena esa pregunta, si el handicap index está mal, el handicap de juego puede estar mal, porque a veces décimas, un handicap de juego le corresponde, como es un número un entero redondeado, puede no estar mal. Pero recuerden lo que dije al principio, la obligación en este momento es del handicap index, entonces siempre hay que corregirlo. Está incluso muy buena tu pregunta, porque si el index está mal, pero el handicap de juego es el mismo, no estaría descalificado el jugador. Pero el de juego redondeado cambia de una décima a otra respecto del handicap index. O sea que es muy fácil que puede estar con un golpe de más. Y una cosa más, tener un index equivocado te puede hacer jugar en otra categoría también. Así que es muy importante que conozca cada jugador su index, su handicap index actual, para que no haya complicaciones severas. De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a una pregunta más, creo que es la última. Una pregunta que tuvo bastante desaciertos. Y habla en match play, juego por hoyos. Si un jugador juega una bola desde fuera del área de salida al comenzar un hoyo, la penalización es la pérdida de hoyo. La respuesta correcta es falso. Y acá vamos a tener que hacer algunas aclaraciones. Si los que participaron se ayudaron de las definiciones para responder esto, en la definición de penalización general, dice que es pérdida de hoyo para match play y 2 golpes de penalización para medal play. Entonces, si en un match play alguien comienza fuera del área de salida, que en medal play son 2 golpes de penalización, debería ser pérdida de hoyo para match play. No es así, porque dependiendo de la modalidad que juguemos, las reglas pueden cambiar significativamente. En medal play, si nosotros jugamos desde fuera del área de salida o desde un área de salida equivocado, tenemos la obligación de corregir el error antes de comenzar el juego de nuestro próximo hoyo y golpear desde dentro del área de salida que nos corresponde con 2 golpes de penalización. O sea, estaríamos jugando el tercer golpe desde dentro del área de salida que nos corresponde. Pero si la modalidad de juego es match play, jugar desde fuera del área de salida o jugar desde un área de salida equivocado no penaliza ni con 1 ni con 2 golpes. Esa es la diferencia que hay cuando se juegan distintas modalidades. En medal play, hacer eso penaliza con 2 golpes, o sea, penalización general, y en match play no penaliza, pero si el oponente o nuestro contrario nos puede pedir, después de que nosotros jugamos de manera incorrecta, nos puede pedir que volvamos a jugar sin penalización desde el área o de dentro del área que nos corresponde. ¿Se entiende la diferencia? O sea, cuando jugamos el medal play tradicional, que jugamos todos los sábados generalmente, golpear desde fuera del área de salida o golpear desde un área de salida equivocado, la regla nos dice que tenemos la obligación de corregir el error antes de golpear en nuestro próximo sitio de salida. Si no lo hacemos, estamos descalificados. Y si lo hacemos con 2 golpes de penalización, o sea, con penalización general. Pegaríamos el tercer golpe desde el lugar correcto, desde el tee correcto. Si esto no sucede en match play, dado a que es una competencia que se reduce a 2 personas, al jugador y a su contrario, o a su oponente, las reglas dicen que golpear desde fuera del área de salida no es penalización, pero le da a la oponente la facultad de pedirle al otro jugador
que repita el golpe, que vuelva a jugar sin penalización desde dentro del lugar que le corresponde. Entonces ahí pueden encontrar, si leen la definición de penalización general, una cuestión que no coincide, pero es porque la regla de match play difiere en la de medal play. Ahora, las demás penalizaciones de match play, que son 2 golpes en medal play, sí son pérdida de hoyo en match play. Por ejemplo, golpear pelota equivocada, que en medal play son 2 golpes y debemos corregir el error. En match play automáticamente ese jugador pierde el hoyo. Apoyar el palo en la arena antes de golpear, o en el backswing tocar arena o levantar arena detrás de la pelota. En medal play, una infracción de esas características son 2 golpes de penalización, o sea, penalización general, y en match play es pérdida de hoyo. Pero en este caso en particular, no es pérdida de hoyo, porque no es penalización jugar desde fuera del área de salida. La regla, esta general que dice Hugo, de comparar penalización general en las distintas modalidades, tiene, como dice él, esta excepción, que es el único caso donde una penalización general no se traduce automáticamente en una pérdida de hoyo para jugar match play, y también tiene otra excepción mal llamada penalización general, que no es así realmente. Pero esto viene a alterar que no toda penalidad de 2 golpes en juego por golpes es automáticamente la pérdida de hoyo en match play. La excepción que queda, además de esta, es con las reglas nuevas, cuando se toma el alivio por bola injugable en un bunker para jugar afuera del bunker, hay que sumar 2 golpes de penalización. Y esa penalidad se aplica tanto en juego por golpes como en match play. Correctamente, porque no es una penalización general, sino que es una penalidad de 2 golpes. Lo mismo que en el caso de que esté en vigor la regla alternativa de golpe y distancia, donde un jugador podría poner en juego una bola en algún lugar cercano donde se perdió o se fue fuera de límites, con 2 golpes de penalización. Esto se aplica tanto en juego por golpes como en match play, porque no es una penalidad general, sino que es una penalidad de 2 golpes. La verdad que dependiendo de la modalidad que juguemos, las reglas pueden diferir bastante. Generalmente jugamos o match play o medal play, y las reglas en algunos casos difieren bastante. Por eso cuando llega fin de año y los clubes empiezan con su match play por el campeón del club o por la Copa Challenger, nosotros siempre desde la federación tenemos tantas consultas porque se pone en práctica la modalidad de match play y hay muchas dudas. Algún día la federación debería hacer un Zoom de reglas donde hablemos de las diferencias que encontramos dependiendo de la modalidad que juguemos. Una de ellas es la que estamos mencionando con Cristina. Bueno, si no hay preguntas, terminamos la parte de aclaraciones. Sí, bueno, esta es la parte donde fuimos considerando las preguntas que más dificultades trajeron. Obviamente que les vamos a compartir a todos el enunciado y la respuesta correcta de cada una para que la tengan, para que las revisen. Quizás alguno de los participantes tiene una duda adicional de estas preguntas. Exacto. Acá hay una pregunta escrita. Ay, se me borró. ¿Alguien la puede leer? En el chat. A ver. Si un jugador debe salir de bochas blancas y por error sale de azules, ¿también se penaliza? Bueno, esto hace del concepto de qué significa área de salida. Cuando las reglas hablan de que el jugador debe jugar una bola desde dentro del área de salida, se está refiriendo a una única área del campo, a un único sector que en el juego de ese hoyo se llama área de salida. Es la que le corresponde al jugador de acuerdo a las condiciones de la competición. Si ese día tenía que jugar de blancas y sale de azules, está jugando de equivocadas. Es decir, todo lo que no sea el área de salida, que es la única que le corresponde al jugador, sean el resto de las áreas de salida en ese hoyo o en todos los demás hoyos, son todos parte del área general, no son área de salida. Perdón, ahí te aclaro la pregunta porque... Buenas tardes a todos. Hola. Era porque en algún torneo hemos jugado la primera vuelta saliendo de azules y en la segunda vuelta saliendo de blancas.
Claro, la condición de esa competición es a la ida una y a la vuelta otra. Si las invertís, saliste mal en todas. Y esta penalización, además de lo que dijo Hugo, Sí. que lleva 2 golpes en juego por golpes, tiene tiempo de corregirla hasta que salga de la próxima área de salida. Es decir, no confundir con esto de que el jugador puede incluso terminar el hoyo que está jugando habiendo salido de un área de salida incorrecta. Algunos creen que no pueden bocar, por ejemplo. No, pueden bocar, retirarse del green, pararse en el próximo área de salida y hasta el momento mismo, antes de pegar desde el próximo área de salida, puede corregir el error, está a tiempo. Una vez que pegó, está descalificado. Y esto, me gusta decir a mí, no es porque el jugador fue deshonesto, sino simplemente porque el golf, que se juega como una progresión de golpes y una progresión de hoyos, no se puede volver atrás. Entonces, si un jugador terminó un hoyo y comenzó otro, y para este hoyo no tiene score, porque esa bola jugada desde fuera del área de salida no es una bola en juego, como el jugador no tiene un score para ese hoyo, es imposible continuar. Entonces, la palabra descalificación significa que está fuera de esa competencia. No significa ninguna característica ni ética ni moral de la persona. Está fuera de la competencia porque no tiene score para ese hoyo que ya terminó y él comenzó otro. Dos cuestiones para agregar. Primero, ustedes se preguntarán qué sucede con alguien que juega desde fuera del área de salida que corresponde o desde un área de salida equivocado. Y estamos hablando del hoyo 18, que no hay más próximos sitios de salida. Recién acá con Cristina explicábamos de que el jugador tiene tiempo a corregir ese error antes de golpear del próximo sitio de salida. Cuando se trata del último hoyo, que no hay más próximo sitio de salida, el tiempo que tiene el jugador para corregir el error es antes de entregar la tarjeta. Y esto cambió, las reglas del pasado eran un poco más severas, y al jugador solo le permitían tener la chance de corregir el error antes de abandonar el green del último hoyo. Y una pregunta más, recién preguntaron que en una competición de ida jugaban de azules y de blancas, y de vuelta jugaban de blancas. Sí. Seguramente es una cancha de 9 hoyos. De 9 hoyos, sí, correcto. Bueno, hay muchos clubes que con buen criterio, que utilizan los mismos sectores de lugar para salir, o son cercanos, el hoyo 1 con el 10 o el 2 con el 11, para no confundir a los jugadores, cambian los colores de la ida en relación a la vuelta. Eso se hace con el único propósito de que no todas las salidas en las canchas de 9 hoyos sean del mismo color, si están ubicadas cerca y el jugador pueda diferenciar, o ya tenga bien conocido que de ida se juega de azul y de vuelta se juega de blancas. Eso que vos mencionás es muy difícil verlo en un campo de 18 hoyos. Pero como mencionó Cristina, si para un torneo tu categoría y el comité decidió que tu vuelta tiene que ser de blancas o de azules, en los 18 hoyos tenés que asegurarte de salir de ese color. Voy a hacer una pequeña aclaración a un comentario, porque por ahí esto genera dudas y nos vamos a otro tema que es sistema de handicap y demás, que está íntimamente relacionado con las condiciones de competición. Daniel juega en los Team Boes, que es Automóvil Michel Club, y ellos tienen homologado el campo en el cual juegan una vuelta del sitio azul y una vuelta del sitio blanco. O sea, es un campo más. Tienen el campo azul, el campo blanco y el campo donde juegan los dos sitios de salida. Pero aclaro esto porque por ahí suena raro, pero es otro campo más. Y esto lo podrían hacer absolutamente todos los clubes, pero es un tema de otra área que es de handicap y no quiero mezclarlo porque quizás podríamos armar otro Zoom específico hablando de ese tema. Sí, lo importante es saber que en golf no hay compensaciones. Se me ocurre, suponete que la ida es azul y la vuelta es blanca, si el jugador lo hace al revés, lo hizo mal. No es porque sea lo mismo y después sume igual, no. La vuelta... Cristina, la pregunta era, como la pregunta estaba relacionada porque no gana ventaja. Alguien que, por ejemplo, salió 2 veces de azules, es como que tiene siempre 50 metros más en contra. O sea, no es que sacó una ventaja, pero está claro que es un error porque él tenía que haber salido de blanca. Así que eso es sencillo. Yo te entiendo lo que vos decís, pero ojo con el criterio.
Porque eso que vos decís de que no gana ventaja, esto es absolutamente relativo. ¿Cómo podemos saber? Quizás al jugador hasta le conviene jugar de más lejos. Las reglas no piensan en esto. La condición de la competencia que establece unas marcas de salida y la regla 6.1 y 6.2, que dice que el jugador debe usar el área de salida correcta, esa rajatabla no tiene excepciones. No es, porque si vamos al caso, estamos hablando de que una bola que está jugada fuera del área de salida es esa bola que está toda fuera del área de salida. Íntimamente ligado a la pregunta que aclaró Hugo, si el borde delantero marca el límite del área de salida hacia adelante, digamos, si la bola está 1 milímetro afuera, esa bola está fuera del área de salida. Y si esa bola estaba 1 milímetro atrás, tocando el borde del área de salida, estaba adentro. Y vos me vas a decir, y obviamente, que no hay ninguna ventaja. Pero las reglas necesitan un límite, y hay que establecerlo. No se puede ser flexible con este tipo de cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando decimos que alguna situación no nos dio una ventaja, o no nos dio una ventaja desmedida, y qué fatalidad que nos penalicen, nosotros siempre decimos de que la desventaja es jugar según, o jugar distinto, como dicen las reglas, en contra o junto con todos los jugadores que jugaron según indican las reglas. Esa puede ser la desventaja. Que a alguien no lo penalicemos porque salió 5 centímetros solo fuera del área de salida, o salió de un área de salida equivocado, pero 50 yardas más atrás, no lo penalicemos porque creemos de que no tuvo una ventaja, y al final de la competencia le estemos entregando un premio a ese jugador que debería estar penalizado, y no estemos premiando a un jugador que jugó toda la vuelta según indican las reglas. Esa es la gran desventaja que puede tener alguien que jugó de manera incorrecta con alguien que jugó según indican las reglas. Y como para aclarar un poquito más esto podemos decir, ¿qué ventaja puede tener un jugador que juega una bola 1 milímetro delante del área de salida? ¿Por qué va a tener penalización? Porque acá entramos en el tema de qué son las penalizaciones, para qué están y cómo se usan en golf. Es fácil pensarlo de esta manera. La bola por 1 milímetro tampoco entra al hoyo. Esa bola que está sobrepasando el borde del hoyo y que no cae, si estaba 1 milímetro más adelante caía, y era un golpe menos para el jugador. Ahí está como un ejemplo donde por qué pueden estar. Y de todas maneras es bueno lo que dice Hugo, y recapitulando sobre las penalizaciones. En golf hay 3 tipos o 3 niveles de penalizaciones. Las de 1 golpe, la de 2 golpes, o penalización general o pérdida de hoyo, y la descalificación. Y las penalizaciones están para cancelar cualquier posible ventaja que haya obtenido el jugador, independientemente de cómo las evaluemos. Están para algo, para cancelar ventajas o anular ventajas. Y recordemos esto, que ni un comité ni un jugador puede alterar ninguna de las penalizaciones que están en el libro de reglas. Lo que está escrito es lo único que se puede aplicar. La única licencia, entre comillas, que podría tener un comité es establecer por medio de regla local un código de conducta donde aplicaría penalizaciones de 1 golpe o de 2 golpes a infracciones a ese propio código de conducta. Son las únicas que están como libradas al comité. Bien. Disculpen, quería hacer una consultita. Sí, disculpen la ignorancia, yo soy nuevo un poco en el golf. Pero hablaban de corregir el error, de salir mal. ¿Cómo es la corrección del error? La corrección es la siguiente. Después de que a vos te correspondía golpear en el hoyo 2 desde dentro del área de salida de las marcas blancas, y por algún motivo no lo hiciste, por equivocación saliste de azul o de rojas, o muy atrás del largo de esos 2 palos, o muy adelante, corregir el error significa volver al lugar de donde te corresponde y golpear desde dentro del área de salida. Vamos a suponer de que por algún motivo no clavaste la bola dentro de ese rectángulo que hablamos y comenzaste el juego del hoyo, y alguien te avisa en el transcurso del hoyo, o después que golpeaste, o cuando estás sobre el green,
o cuando estás justo por golpear en el próximo tee de salida, alguien te avisa que golpeaste desde fuera del área de salida. Corregir el error significa volverse, poner la pelota dentro del rectángulo que dijimos que corresponde al área de salida y golpear tu primer golpe, o sea, el inicio del hoyo desde ahí, con 2 golpes de penalización. Eso es si la modalidad es medal play. Dijimos que si es match play difiere un poco, pero corregir el error significa eso, volver y proceder de la manera correcta. Perfecto, entendido, gracias. Pablo. ¿Alguna otra consulta más? Sí, yo quería hacer una pregunta con el tema de corregir el error. ¿En qué caso se corrige el error? Por ejemplo, si yo dropeo mal y juego de un lugar incorrecto, ¿tengo que corregir o voy con multa directamente? Eso es un poco más extenso y nos llevaría bastante, pero en general las reglas ahora permiten que si vos dropeaste una bola de una manera incorrecta o en un lugar equivocado y advertís el error antes de jugar, te dan esta chance de levantar la bola y jugarla desde el lugar correcto. Pero es como que hay 3 posibilidades, porque algunas te permiten cambiar de reglas, otras te permiten cambiar de opción dentro de las reglas y otras no te permiten cambiar de opción. Pero lo más importante es que si antes de jugar desde un lugar equivocado, si el jugador advierte el error, además de tener la posibilidad, lo debería hacer, porque si no sería muy tonto, ¿no? A veces jugar desde un lugar equivocado no es solo los 2 golpes de penalidad o la penalización general en juego por golpes y la pérdida de hoyo en match play. A veces en juego por golpes necesita corregir el error si obtuvo una grave infracción, se dice. Y la grave infracción se evalúa si la potencial ventaja que el jugador obtiene al jugar desde el lugar equivocado respecto del correcto es muy alta, digamos, es una grave infracción y en todo caso debe corregir. Y si no corrige, está descalificado. Bueno, sin entrar en la letra chica de esta regla, porque como dice Cristina, sería para que hablemos un zoom en particular. Por ejemplo, antes hablamos del dropeo que debe ser efectuado desde la altura de la rodilla. Si alguien por inercia dropea desde la altura del hombro y es advertido que desde ahí no se dropea, el jugador debe corregir el dropeo y hacerlo de manera correcta. Pero bueno, hay tantas otras opciones de corregir errores y lugar equivocado. Son distintas las que decíamos antes, dropear en un lugar equivocado a dropear, por ejemplo, que no sea a la altura de la rodilla. Pues normalmente dropear a una altura que no sea la de la rodilla o de alguna manera incorrecta, solo le va a traer al jugador la penalización por infringir la regla de dropeo. En cambio el otro, elegir un lugar que no sea el que hay que dropear, podría llegar a ser más grave. Exacto. Gracias. Me ocurrió una pregunta con relación a lo que hablábamos antes de las bochas blancas y azules. En un match play, como en el caso de match play, si uno de los jugadores se equivoca y sale de una salida errónea, y el otro para corregir el error vuelve a salir también de esa bocha errónea, de esa salida errónea, con consentimiento los dos, ¿no estarían ahí infringiendo como un cambio No usemos eso. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablaba Hugo. Lo dijimos medio por arriba. En el juego por golpes, todos los jugadores somos responsables del cumplimiento de las reglas y que las reglas se apliquen por igual a todos los jugadores. En cambio, en match play, esa diferencia que hacía Hugo de que no hay penalización por salir desde fuera del área de salida, es porque la ventaja o posible ventaja va a afectar únicamente a jugador y contrario, nada más. Pero un jugador, un contrario, que ve que el jugador está saliendo de un área de salida equivocado, si va a cancelar el golpe, lo tiene que hacer inmediatamente y antes de que cualquier jugador juegue otro golpe. Si él juega desde esa misma área de salida, ya no puede cancelar el golpe. El otro sí lo podría cancelar el de él, ¿no? Su contrario. Pero esto que vos estás diciendo, che, saliste mal, yo salgo mal igual para estar parejos, total, no pasa nada, eso no está permitido porque eso es ponerse de acuerdo para no cumplir una regla que saben que se aplica y están descalificados los dos. Claro.
O sea, una cosa es confundirse y que tu oponente te deje pasar ese error, porque por ahí hasta es conveniente que hayas hecho ese tiro y no quiera hacértelo repetir. Y también en silencio el oponente puede golpear desde ese lugar por más que sea equivocado, pero como menciona Cristina, lo que no puede el jugador es ponerse de acuerdo con su oponente para jugar a ambos de un lugar equivocado. Yo tengo una pregunta. Una leve diferencia entre una posibilidad que existe únicamente en los juegos match play, que es de ignorar la infracción del contrario. Pero nunca, nunca se puede decir, mirá, te la dejo pasar. Ahí están muertos ambos. Sí, ¿había otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, tengo una duda. En un torneo interno de club, típico de fin de semana, ¿solamente pueden jugar aquellos jugadores con handicap? No, así el torneo sea interno o sea abierto, sea de fin de semana o de día de semana, eso forma parte de las condiciones de la competición. Y las condiciones de la competición son pautas que establece el comité o la subcomisión o la persona encargada de los torneos. Si para ese club y para esa competición el club decidió que en una categoría juegan los jugadores con handicap nacional y en otra categoría juegan los sin handicap, estaría bien que así se haga y no hay ningún inconveniente. Por ahí lo que no es del todo justo es de que un jugador que no tenga handicap nacional vaya a competir en un grupo de personas que sí tienen el handicap nacional, por una cuestión de que tener handicap nacional te categoriza y te pone en un sistema que todas las semanas o todos los meses la asociación te controla y te sube y te baja el index y te va arrojando un handicap index que tiene relación con tu capacidad de juego. Y eso a través del tiempo el socio lo va amoldando y lo va ajustando, y por ahí no sería justo de que un club en un torneo mezcle jugadores con handicap con jugadores sin handicap. ¿Por qué? Porque un jugador sin handicap habría que asignarle un handicap por apreciación y por ahí no hay tantas herramientas, o no son herramientas con la justeza que tiene el sistema de handicap mundial como para equipararlos con los que sí tienen un handicap nacional. Pero si el comité del club decide hacer una categoría para jugadores sin handicap, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer y pueden jugar un sábado o el torneo del club o el abierto del club, no hay ningún inconveniente. ¿Pero debería ser una categoría aparte o pueden en una misma salida jugar jugadores con handicap y sin handicap? Mira, mi recomendación es que sea una categoría aparte por todo lo que te mencioné. Bien. Tiene que haber categorías, suponete, hasta 9.9 de index, de 10 a 16.9 de index y demás. Porque y aparte de esas categorías podría haber una categoría de principiantes o de sin handicap nacional. Claro. Porque si no, un jugador sin handicap no le podría llevar handicap, no le podría llevar la tarjeta a uno con handicap, tengo entendido. Sí, eso sí. Ahí no hay una limitación. Un jugador que no tenga handicap nacional puede ser marker de uno que tenga handicap nacional. Lo único que espera el comité es que ese jugador tenga nociones básicas del juego, pero no es requisito que tenga handicap nacional para ser marker. Ah, bien. O sea, en realidad, el marcador, eso que hacemos habitualmente cuando jugamos un juego de todos los sábados en el club, normalmente el marcador es alguien que está en la misma línea. Lo hacemos automáticamente, pero no dejemos de tener en cuenta que el marcador en realidad lo establece el comité. Si el comité no dice nada, el marcador es cualquiera que esté en esa línea. Pero podría un comité, si fuera su intención, decidir quién es marcador de quién en cada una de las líneas. O sea, no se asusten si alguna vez lo ven. Y podría, respondiendo a tu pregunta, decir, en esta competencia ningún jugador que no tenga handicap puede ser marcador, entonces directamente no armaría las líneas de esa manera. Perfecto.
Muchas gracias. Pero sí en un torneo interno o de fin de semana en un club, pueden salir en la línea, en el grupo de 3 o 4 jugadores con y sin handicap, no hay inconveniente. No, yo quería aclarar algo, porque hablamos un montón de veces y lo repetimos, la palabra comité. Si a todos le queda en claro qué es un comité. El comité es una persona o grupo de personas encargado de una competición o de un campo. Tanto, ¿Se refiere al oficial del torneo? No necesariamente. O sea, es una persona o un grupo de personas. Va a depender de la estructura de quien organiza esa competición o de la propia estructura del club. Y hay un comité, tanto en una competición como en lo que ahora se denomina el juego en general. Es decir, cuando es un día de práctica o no se está jugando un torneo, como decimos habitualmente. Puede ser una persona si el club es modesto, como puede ser toda una subcomisión de golf, o puede ser alguien totalmente designado por el comité, que es, como decimos, el que toma las decisiones. Hay muchísimas decisiones. Hoy Hugo mencionó colocar las marcas de salida, es decir, en qué posición se colocan, en qué orden se juegan los hoyos la vuelta, cuál es la modalidad, las banderas, cuál es la posición, entregar, cuando decimos el comité entrega una tarjeta de score, hay alguien atrás. Aunque no lo veamos, a veces es una persona y a veces es un grupo grande. Pero lo que es importante es que la acción del comité dura antes, durante y después. Porque piensen ustedes que hay muchas acciones que se hacen después que todos los jugadores entregaron las tarjetas. Cierra una competición cuando el comité diga que se cerró. A veces es cuando se entregan los premios, por ejemplo, o si es una clasificación seguida de match play, la clasificación terminó en cuanto empieza o el primer match pega su primer golpe de salida. Fíjense que sigue actuando el comité. Y a veces hay infracciones a las reglas que suceden durante la vuelta, que se descubren después que se cerró la competición, y esas, depende de qué sean, determinan que el jugador en la competición que cerró esté descalificado o no. Entonces, sigue actuando el comité. Es ese ente que está atrás y generalmente no lo vemos. Repito, depende, la estructura del club puede ser modesto de una persona, a veces es el profesional, a veces es el encargado de casilla, o puede ser un grupo de personas que están decidiendo en conjunto. Gracias. Por lo general, los comités son la subcomisión de cada club, o como dice Cristina, el profesional del campo, el que generalmente está a cargo de la competición en los clubes. Y puede ser sin ningún inconveniente una sola persona. Puede estar conformado el comité por una sola persona. Bueno, si no quedan más preguntas, le daríamos paso a Pablo como para que él termine con... Hugo, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, Leandro, lo que necesites, por supuesto. Bueno, mira, justamente ahí en la imagen que está en este momento, habla de la diferencia de las penalidades entre match play y medal play, ¿cierto? Juego por golpe. ¿No falta también cuando la bola golpea la bola del contrario arriba del green? Vos decís que si hay diferencia entre medal y match. Sí. Sí. Hola. Porque habían puesto un ejemplo, ¿no es cierto? Y me parece que sería un ejemplo interesante en match play, si el contrario golpea la bola, si un jugador golpea... Tenés razón, Leandro. Lo que pasa es que normalmente no se enumera en un listado de excepciones porque en la propia regla está como excepción. Claro, sí. Entonces, como en la regla dice que si una bola jugada desde el green golpea a otra bola jugada desde el green, está tomado como lo que se considera un desvío accidental en la regla 11.1, y eso dice, no hay penalización y la bola se juega como reposa, excepto en juego por golpes que hay penalización. Como ya está puesto como una excepción, no se cuenta dentro de ese listado de excepciones. O sea, para resumir lo que explica Cristina, si una bola jugada desde el green en medal play golpea a otra bola estacionada sobre el green, hay penalización general, o sea, 2 golpes. ¿Y para quién? Para el que jugó la bola, porque hay algunos mitos dando vuelta o algunas discusiones
de que para quién es la penalización, para el que no marcó y levantó, para el que fue un porfiado y dejó la bola en el green y no la levantó que yo tenía que jugar. Y la penalización es para el que juega. Si alguien juega su bola desde el green y golpea otra bola estacionada sobre el green en medal play, hay 2 golpes de penalización para el que juega. La bola estacionada y golpeada se repone en su lugar y la bola del jugador que fue a golpear se juega de donde reposa. Eso es en juego por golpes. No es penalización en match play. ¿Y si entra en el hoyo? Si entra en el hoyo está embocada. Perdón. Claro, porque fíjense, La que se golpeó, no la primera. La bola que fue jugada y golpea la estacionada, ¿Y si la se estacionada emboca está entra? embocada. Y si embocamos la estacionada, la reponemos donde estaba. No está embocada. Bueno, o sea, si el que golpea, si la bola rechaza otra bola que está estacionada, pero entra en el hoyo, es golpe con multa. La bola está embocada y tiene 2 golpes de penalización. En medal play. Perfecto. Y si la bola golpeada entra en el hoyo, al ser desviada, se repone. La bola estacionada, que fue movida, no importa dónde vaya a parar, se repone en su lugar de reposo. Bien. Así haya sido embocada, o haya ido fuera del límite, o se haya movido 10 centímetros. Bien, bien, bien. Para usar como recuerdo de este tipo de reglas, recuerden el principio fundamental del golf. Después de cada golpe, la bola se juega como reposa y el campo como se encuentra. Esto significa que ese lugar de reposo de la bola es donde se tiene que jugar. Es como un paraíso, un centro de algo donde ahí se tiene que jugar, excepto que el jugador esté obligado o que opte por jugar una bola desde otro lugar. Pero este concepto es el importante que hay que tener en cuenta cuando la bola se mueve. Cualquier cosa que haga mover esa bola, sea el jugador, el contrario o una influencia externa, requieren que esa bola sea repuesta en la posición original, porque debe jugarse de donde estaba. Esto también es la explicación de por qué cuando una bola se mueve durante la búsqueda, hay que reponerla en la posición que estaba. Y la posición original significa el punto de reposo e incluye la altura vertical. Si una bola está arriba o abajo de un pasto alto, la posición original incluye esa altura vertical. Y siempre, y más con las reglas actuales, por eso cada vez que hay una bola movida se debe reponer, excepto que se mueva por fuerzas naturales, porque a las reglas lo que le importa es que la bola se juegue lo más cerca posible de donde había ido a reposar a consecuencia del golpe anterior. Bueno, la verdad que está muy interesante. Tenemos ya casi 1h30 de Zoom. Y si les parece bien, y si están de acuerdo conmigo, pasaríamos a la entrega de premios. O sea, Pablo Díaz Guerra, si te parece, continúas vos. Bueno, antes de comenzar acá con los premios, la propuesta es, le vamos a enviar a todos los que participaron una especie de encuesta a ver cómo lo vieron y si les parece que algunos cambios para una próxima edición del torneo virtual, y además de eso, también si hay interés para armar Zooms o este tipo de reuniones esporádicamente con algún tema puntual, como para que tenga continuidad. Así que esto se lo planteo como para que lo sepan. En cuanto a la premiación, la idea es hacerlo un poquito interactivo. Si están los ganadores de damas y caballeros, que participen, que hablen, que comenten un poco, como si fuera una conferencia, y si hay representante del club ganador, también un poco lo mismo. Así que bueno, esto no será el Open, que falta un poquito de tiempo, pero la idea era de mostrarlo en el leaderboard del Open Championship. El año pasado no pudimos verlo, pero que seguramente ahora, en este mes de julio, seguramente lo vamos a poder presenciar. Así que la ganadora con un score, disculpas, se me fue la pantalla. La ganadora con un score perfecto, 36 golpes, fue María Angélica Pérez, que no sé si está presente para también participar y sumarse. Y el desempate automático en el segundo lugar
fue para Patricia Fernández con el mismo score que Verónica. Acá estamos mostrando los 10 primeros jugadores, lo mismo va a ser con las otras categorías. Contar un poco que tuvimos que buscar un criterio de desempate, no es fácil, pero bueno, esto sí fue parte de las condiciones de la competición y así lo enunciamos y era quien había finalizado el cuestionario en primer lugar, ¿no? Podríamos haber buscado la alternativa de a lo mejor los últimos 6 hoyos, los últimos 3 hoyos, pero la realidad es que ante un score perfecto también de 36 no íbamos a tener posibilidad de mejorarlo, porque acá no estaba la opción del Verdi. Así que, nada, si está María Angélica y Patricia, inclusive también Verónica que obtuvo ese score, si quieren participar y comentarnos algo, bienvenidas. Yo estoy acá presente, María Angélica. Felicitaciones, María Angélica, excelente score. Sí, no, me encantó la propuesta. ¿Tenés cámara? Ah, sí. Queremos conocerte, ya que sos tan bueno en reglas. A ver, espera que se me apagó el celular. A ver. Decir que nos vamos a poner en contacto con los ganadores. Los premios son de Softgolf, además de haber una copa específica, como un torneo, también vamos a poner en contacto para que reciban el premio y la vestimenta de Softgolf. María, sí, ahí te vemos. Un gusto, felicitaciones. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo desarrollaste el juego? ¿Ibas consultando el libro de reglas? ¿Ibas respondiendo de manera intuitiva? Sí, algunas las tuve que buscar porque tenía dudas en los conceptos. Creo que 2 o 3 busqué con el Google. ¿Solo 2 o 3? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Solo 2 o 3? Muy bien. Sí. Las otras las hice ya sabiéndolas. Lo que pasa es que yo hice el año pasado el curso de reglas 1, entonces lo tengo muy fresco. Y bueno, creo que por eso me ayudó. Bueno, así felicitaciones. Pero muy buena la propuesta. Felicitaciones, gracias. Buen juego. Gracias. Bueno, a Patricia Fernández y a Verónica Migliore también, Ana María Dercer, son todos buenos resultados. Así que felicitaciones a todas. Bueno, muchas gracias. Bueno, y si les parece, y nadie más se anima de las ganadoras a hablar, Ana Berger, también de felicitarla, que la destacamos al principio, fue la primera dama en terminar. El primer día, creo que apenas empezó el cuestionario, ya lo había completado. Y vamos a los caballeros, que en este caso le tocó el US Open. Lo llevó todo Santa Fe. El jockey de Santa Fe. Acá el ganador fue Andrés Lane y con el mismo score que Pablo Blanco. Bueno, dos especialistas en regla. Bueno, veo excelentes scores también. Como les decía, hasta el puesto 10 y continuaban esos 39, solo para mencionar a los que finalizaron en estos puestos, ¿no? Pero bueno, Andrés y Pablo, si están presentes, la diferencia en este caso fue quien respondió primero. Pero bueno, todos buenos resultados. Bueno, yo unas palabras sobre el evento. Muy interesante, muy didáctico. Yo pido que se hagan más seguido, porque la verdad que están muy buenos. Y como siempre, escucharlos a Hugo y a Cris hablar es un gusto y muy didáctico los dos. Siempre se aprende algo. Ahí desde la Comisión de Reglas, junto con Cristina y Pablo Díaz Guerra, estamos pensando más adelante hacer los segundos 9 hoyos, pero también nosotros venimos charlando de que detectamos en el jugador general una falta de conocimiento ante una infracción a una regla, saber si es 1 o 2 golpes de penalización. El jugador detecta que está en el quebrantamiento de una regla, pero tiene dudas si le corresponde 1 o 2 golpes de penalización. Entonces queremos desarrollar ahí, desde la Comisión de Reglas de la Federación, un desafío en relación a que los participantes respondan en base a eso.
si es 1 o 2 golpes de penalización, o si la infracción no tiene penalización. Así que seguramente las próximas van a tener esa orientación. Pablo, no sé si está presente. Sí, estoy, tocayo, estoy acá. Lo mismo que Andrés, siempre son bienvenidas estas charlas y de lo más didácticas, así que muchas gracias por el esfuerzo y buenísima la idea de Hugo, sí, habría que hacerlo. En mi caso, bueno, yo por circunstancias particulares estoy medio complicado, creo que debe haber sido el último en contestar, porque contesté sobre la hora, pero bueno, los chicos de la comisión se ríen porque tenemos un grupo y les conté un poco la situación. Pero sí, son bienvenidas estas charlas, a mí me encantan y me parece que tendríamos que tratar de sumar más gente porque, bueno, como decía Luis o como decían Hugo y Cristina, ¿no? Jugamos muchas veces y vemos demasiados errores y esta es la forma de corregirlos. Así que muchas gracias por el esfuerzo, Pablo, y a la gente de toda la federación. Gracias, Pablo. Felicitaciones por el esfuerzo. Bueno, el resto de los participantes que figuran en Jockey Club de Santa Fe ya saben dónde están sufriendo. 0-0 todavía, Un ¿no? montón de bombas y no sé de quién fue el gol o cómo está pasando. Pero bueno, yo públicamente agradezco a los jugadores de mi club que me soportan y estoicamente aguantan mi insistencia y responden los cuestionarios. No me están escuchando, pero un saludo para todos ellos. Bueno, hay gol de Colón, así que pasemos ¡Wow! entonces ¿En serio? al Bien. premio de los clubes. Les cuento un poco que la idea era que cada uno de ustedes que estuviera participando del desafío estuviera sumándole la opción de que el club se llevara un premio. Y pusimos una vara un poco alta, quizás que era por lo menos que participen 10 jugadores de cada club para poder ingresar a ese leaderboard. Y la verdad es que a priori pensábamos que iban a llegar casi todos los clubes, después bueno, vimos que no fue así en todos, pero bueno, en esta primera desafío, y lo vamos a seguir sosteniendo para los próximos, la idea es siempre representar al club, siempre con algún beneficio para el club. A continuación les presento entonces al club ganador, que ya está festejando, me parece, por partida doble. Y acá está, ahora sí, nos fuimos a Augusta. El Jockey Club de Santa Fe también fue el club con mayor cantidad de jugadores participantes, 29, y 400 golpes. Calculen que ahí ya tienen un promedio de 10 jugadores que hicieron 40, es muy bueno el resultado. Y bueno, en segundo lugar quedó Mitre, La Rinconada y Rosario Golf. Después, los demás clubes no llegaron hasta los 20 que participaron, no llegaron a sumar los 10 jugadores, pero quedaron ahí en ese leaderboard. El premio para el club en este caso es un juego de remeras para el staff del club, así que también nos vamos a estar contactando con el club. Cristina, creo que los representaste muy bien a todos acá. Bueno, Si gracias. hay alguno más que quiera participar, bienvenido, y si no, un poco dejar de compartir, así nos vemos un poco todos y cerramos la actividad en conjunto. Muy buena la participación y la cantidad de participantes del Mitre, ¿no? Muy bien, felicitaciones también. Bueno, gracias, les transmitiré a todos. Bien, felicitaciones, Patricia. Así somos más las próximas, así se entusiasman. Sí. A veces hay una resistencia natural e inicial. Y después que el jugador participa, a mí por lo menos me pasa que me lo agradecen. No sé si es para que no insista más, pero sí, la actividad después termina siendo como divertida. Sobre todo porque involucra algo de competencia, ¿no? Para cerrar, agradecerles una vez más todas las sugerencias y propuestas que quieran hacerlos. Ahora, en los próximos días, les vamos a enviar también un mini resumen para no agotarlos, que puedan hacerlos. Bienvenidas. Y nada,
encontrarnos en un nuevo torneo de reglas y a ponernos a disposición para un nuevo, también un nuevo encuentro de capacitación de este estilo. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por participar y gracias por estar estas casi 2 horas acompañando a la Federación con esta iniciativa de la entrega de premios del Zoom. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos a todos. Que se repita. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos y felicitaciones.